Es importante que el método de elección cambie en el Perú, admitiendo la posibilidad de unas primarias en las que la gente pueda filtrar mejor a quienes va a elegir. Estamos enlazados ahora vía Zoom, incluso se nos saltó ahí la imagen en algún momento, mil disculpas por eso, a Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, está conectado con nosotros vía Zoom. Doctor Salas Arenas, muy buenos días. Muy buenos días, señor Luca. El gusto de saludarlo. Le han echado a usted la culpa de todo, ahora resulta que usted es responsable de quienes se inscriben en los partidos. ¿Cómo es esto? Es decir, la policía captura a una persona en Trujillo con videos donde está adoctrinando a sus hijos, dando vivas a Sendero Luminoso, al Pensamiento Gonzalo, a Abimael Guzmán, y resulta que esta persona está afiliada a Alianza para el Progreso. Y Alianza para el Progreso ha emitido un comunicado institucional echándole la culpa a ustedes, doctor Salas Arenas. Es decir, ustedes no han hecho, el Jurado Nacional de Elecciones no ha hecho su trabajo. ¿Esto es así? O sea, ¿quién tiene que hacer los filtros, doctor Salas Arenas? A ver, voy a responder lo que puedo decir, porque no puedo adelantar criterio. Probablemente esa materia suba al pleno del jurado en el que yo tengo que emitir voto. De modo que no puedo adelantar opinión. Pero sí le puedo decir que lo sé porque aparece en la información pública, que el señor a que se refiere este problema estuvo inscrito desde antes del 2017 en esta organización política. Y yo ingreso a la organización política en noviembre del 2020 al jurado. Claro. Ingreso al Jurado Nacional de Elecciones en noviembre del 2020. Noviembre del 2020. Varios años después, ¿no? En segundo lugar, ¿no? Hay que revisar la legislación sobre el particular para ver cuáles son las atribuciones que tiene el Jurado Nacional de Elecciones, en concreto la oficina que se encarga del registro de los partidos políticos, el registro de organizaciones políticas, el ROP, ¿no? Porque hay cuestiones de inscripción que no llegan al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Y las potestades, obligaciones y funciones están señaladas en la ley, ¿no? Ahora, los partidos u organizaciones políticas tienen el deber con la sociedad de acoger dentro de sus afiliados a las mejores personas, a las que van a representarlos a ellos frente a la sociedad, y en quienes la sociedad va a depositar su voto confiando en que van a obrar con limpieza, con transparencia y van a obrar con corrección. He escuchado que un señor personero no, sino dignatario de la organización política ha dicho que ellos tienen miles de afiliados y que no podrían filtrar, etcétera, etcétera. Bueno, al registro de organizaciones políticas llegan varios miles más, 3, 4 o 5 veces más de los miles que tiene esta organización política. Y entonces tendríamos que decir lo mismo, pues, ¿no? Que no se puede filtrar. Pero no es así. El tema es de obligaciones legales. Y hasta donde recuerdo, esa obligación legal no está depositada en el Jurado Nacional de Elecciones en el momento de la afiliación. Claro, es el partido el que tiene la potestad de decidir a quién admite como afiliado o no. No es que, bueno, se me afilian, pues, y yo no puedo estar viendo. Entonces, con eso queda abierto el espectro para que entre casi cualquiera a la organización política, ¿no es cierto? O sea, podrían entrar delincuentes ranqueados, secuestradores, extorsionadores, o sea, cualquiera podría entrar a una organización política. Se supone que no es así, ¿no? Es decir, que tiene que haber un filtro. Pero es que eso nos enfrenta, doctor Salas Arenas, al problema de la crisis de representación que hay, ¿no? O sea, por ejemplo, la calidad, o sea, no lo quiero meter a usted en Honduras, pero ¿de quién es responsabilidad que haya congresistas que llegan al Congreso y terminan involucrados en escándalos como lo de los mochasueldos o hasta en un caso de violación en las instalaciones del Congreso? O sea, ¿quién lo puso ahí? El elector es el culpable. O sea, o el jurado tiene la culpa por no filtrar o el elector por elegir mal. Pero ¿quién lo puso como candidato? Ese partido. Entonces, si no empezamos porque los partidos asuman su responsabilidad, estamos muertos, ¿no?
Por eso es que es importante que el método de elección cambie en el Perú, admitiendo la posibilidad de unas primarias en las que la gente pueda filtrar mejor a quienes va a elegir. Claro, que sean los Porque de propios lo contrario va a ser ciudadanos, más de lo mismo. claro, los propios ciudadanos y no las cúpulas de los partidos los que decidan quiénes son los candidatos. Ahora, eso formalmente ya está en la legislación, ¿no es cierto, doctor Salas Arenas? Se supone que las próximas elecciones deben incluir las elecciones primarias abiertas. Claro, lo que pasa es que en la práctica lo desarrollado de esa disposición es muy tenue, es muy corto, porque mire usted, solamente de un tema, el jurado puede excluir a candidatos por incumplimiento de las reglas señaladas por el Congreso en la ley respectiva. Algunos se quejan de que hay mucho reglamentarismo. Ese reglamentarismo lo ha creado la ley que dicta el Congreso. Bueno, que también los podría cambiar, ¿no es cierto? Pero ahora resulta que no hay reglas para excluir, en el caso que hubiera que hacerlo, a los precandidatos. Porque quienes se inscriban a las primarias no son candidatos, son precandidatos. Y no hay reglas para ellos. No hay reglas. Y no se puede por equiparación homologar las reglas de unos a las reglas de los otros. No se puede, porque nadie puede ser objeto, nadie, NADIE, puede ser objeto de una sanción, y la exclusión lo es, sin reglas claras. Y no hay reglas. Entonces nosotros estamos trabajando el tema. Pensamos que podíamos tenerlo para hace un par de meses, pero en realidad no ha sido posible. Y estamos trabajando todavía el tema de las primarias, ¿no? Para poderlo socializar y compartir con las organizaciones políticas y con la colectividad, con los órganos, los centros académicos, los expertos, para que puedan señalar qué es lo que les parece razonable sea incluido o tratado de mejor manera. No queremos improvisar en un asunto tan delicado que por primera vez sería efectivo en el Perú. Ahora, yo quiero referirme a un tema que creo que es vital en este momento, doctor Salas Arenas. Estamos en una crisis política que venimos arrastrando hace años y que se va a resolver en las elecciones del 2026. Espero sinceramente que no sea así, que esto pueda ocurrir antes, un recambio en la conducción política del país. Pero lo que necesitamos es que las autoridades electorales sean reconocidas como legítimas por todos. Entonces, yo no entiendo por qué, por ejemplo, en Estados Unidos se cuestionó la legitimidad del proceso de elección de Joe Biden, se hizo investigaciones y la conclusión fue que no hubo ningún fraude y por el contrario, quienes acusaron falsamente de fraude, abogados han perdido sus licencias, abogados del señor Donald Trump han tenido que acogerse a una forma de confesión para disminuir sus penas y ha habido hasta sanción a medios de comunicación, ¿no? La cadena Fox ha tenido que pagar $700 millones de reparaciones por haber difundido información falsa. Bueno, eso mismo ocurrió en el Perú. En el Perú se dijo que había habido un fraude electoral que luego de investigaciones, incluso hechas por el propio Congreso de la República, concluyeron que no había ocurrido. Entonces, ¿en qué quedamos? O sea, la conclusión debería ser, sí, pues reconocemos la legitimidad, pero lo están cuestionando usted, doctor Salas Arenas. Los que dijeron que las elecciones habían sido fraudulentas y que no lo han podido acreditar y por el contrario se ha acreditado lo contrario, que las elecciones fueron legítimas, no tienen ninguna sanción, pero insisten en que usted debe salir, ¿no? ¿Qué se hace en esa situación, doctor Salas Arenas? Efectivamente, en realidad las normas y el desarrollo de la democracia en Norteamérica, desde luego, es pues mucho más elevado en esta materia, ¿no? En el Perú no ha habido una reacción de ese tipo y el discurso del fraude, incluso el original discurso del fraude, persiste. Me parece que es una forma de mantener cohesión con alguna gente que cree que ha hecho un credo del fraude, ¿no? Y poder tener gente movilizable que pudiera cumplir las disposiciones, las orientaciones de sus líderes, ¿no? Entonces es ya una necesidad política, ¿no? En eso se mantiene, ¿no? Y entonces hay todo un aparato complejo para
desdibujar, para torcer, para interferir, para acosar, ¿no? Es un aparato complejo y caro, ¿no? Porque se utiliza medios, se utiliza no solamente escrito, sino también televisivo y los medios virtuales, con la finalidad expresa de generar desconfianza, ¿no? Entonces, esa materia no tiene en este momento la reacción que corresponde. La Comisión Interamericana dispuso que se investigara, que el Estado investigara a quienes están acosando e impidiendo y dificultando el trabajo del jurado y en concreto del presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Esas investigaciones policiales y fiscales son muy lentas. Han recomenzado, diré mejor, a partir de que la Corte Interamericana en septiembre se ha hecho cargo del asunto al conceder las provisionales. Ojo, provisionales que no tienen que ver solo con la protección de la vida y la integridad de quien habla, el núcleo familiar, sino para el desarrollo de la función, porque esa es la razón del ataque y la agresión, el desarrollo de la actividad funcional. Ha dicho la Corte Interamericana que se reconoce desde la Comisión inclusive que la labor del jurado, la labor electoral, es muy importante para la democracia del país, ¿no? Y se colige que por ello es la protección que se brinda. Entonces, aquí hay una disposición de esa naturaleza que debería el Estado peruano cumplir. Ahora, bueno, lamentablemente, es decir, lo que debería pasar acá es que, al igual que en Estados Unidos, que nos gusta tanto imitar en muchas cosas, ¿no? Pero a veces no en las importantes, en Estados Unidos hubo un debate sobre el fraude, quedó acreditado que no había habido fraude y todos los que dieron argumentos e información falsa sobre el fraude han sido en sus diversos niveles de responsabilidad sancionados o están en proceso de serlo. En el Perú no ha pasado nada. Hubo gente que dijo que hubo fraude, hubo una abogada explicando el fraude en mesa que ha quedado claramente, demostró que era falso y no ha recibido ninguna sanción, ni de su partido, ni del Colegio de Abogados, ni de ninguna autoridad, ¿no? Y ha habido medios de comunicación que han hecho campaña con respecto a un tema que hoy está acreditado fue falso, no pasó nada. Bueno, bienvenidos al Perú. Lamentablemente esto tiene que cambiar, ¿no? O sea, no lamentablemente esto no cambia. Pero ahora, estamos enfrentados a otro problema, doctor Salas Arenas, en lo inmediato, que es el tema de la remoción de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, sobre lo cual también se ha tejido una leyenda, que Vizcarra disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura y a dedo nombró a los miembros de la Junta Nacional de Justicia. Y se olvidan que esto fue por una abrumadora mayoría de todos los sectores políticos, incluyendo al fujimorismo, que disolvió el Consejo, que creó la Junta Nacional de Justicia y decidió los medios de elección de sus miembros. Y ahora se está discutiendo que hay que remover a esos caviares puestos por Vizcarra cuando eso es mentira. No fue así. ¿Qué se hace con eso, doctor Salas Arenas? Porque además no están dispuestos a acatar las resoluciones judiciales sobre el asunto, ¿eh? Las decisiones judiciales. Van a ir mañana, entiendo, a por, como dicen los españoles, a por los miembros de la Junta Nacional de Justicia. El problema es grave realmente porque los niños y los jóvenes que miran cómo se desarrolla y cómo se producen los fenómenos en el Perú, terminan imitando porque consideran que ese tipo de alegatos, ese tipo de criterios obtienen resultados. Los adolescentes también, y entonces no nos extrañe que como hace años la televisión denominada basura, es decir, la televisión poco elaborada, que tenía programas que recordamos todos, los que fuimos niños y adolescentes, ¿no? En los que la gente hacía torpezas por dinero o ridiculeces por dinero, y eso entretenía a la gente y era todo lo que se requería, ha generado también una generación de personas que no tienen pues interés real en los problemas fundamentales, sino que viven con el chisme del día, con la angustia de su propia subsistencia, desde luego, para resolverla, pero luego terminan con la cosa simple, la cosa trivial. De allí al tema que usted propone.
La Organización de las Naciones Unidas, su Asamblea General, tomó un acuerdo, me parece que fue en el 68, un acuerdo que tenía que ver con el reconocimiento de las bases para la independencia de los jueces. Y cuando hablo de jueces, hablo de las personas que tienen en sus manos la decisión jurídica de otras personas, ¿no? ¿No? Y dice también que son jueces, la Corte Interamericana, aquellos que tienen asuntos para resolver, que tienen esa connotación, ¿no? Aunque no se llamen jueces. Bueno, la gente, los miembros de la Junta Nacional de Justicia, realizan los procesos administrativos contra todos los jueces y todos los fiscales del Perú y deciden sobre base jurídica sobre si son o no responsables y les imponen o no las sanciones respectivas. Son jueces en consecuencia de jueces y de fiscales y realizan el proceso debido. Esa es su connotación. Además, ratifican cada 7 años, procedimiento con el que no estoy de acuerdo, pero que lo he cumplido porque está en la Constitución, ratifican cada 7 años a los jueces de todo el país, incluidos a los jueces de la Corte Suprema y de las Fiscalías Supremas, a los fiscales. Entonces son funcionarios de primer orden que han sido escogidos como usted lo ha señalado, como usted lo ha señalado. Tienen derecho, por tanto, a ser respetados en su independencia de lo político. La independencia esencialmente es de lo político, la independencia judicial. Los jueces no pueden depender de las decisiones políticas. Lo dice también la Corte Interamericana en reiteradas disposiciones, sentencias que han emitido, ¿no? Y el Tribunal Constitucional dijo hace varios años también que las decisiones que provienen de la Corte Interamericana tienen que cumplirse en el Perú como se tienen que cumplir